A las 18 horas en punto del 5 de mayo de 2025, el piloto líder sintió el estremecimiento de su F-15I ROM cuando un empuje de 58.000 libras lo propulsó con fuerza. Esa noche, 20 cazas ROM israelíes rugían al despegar desde la pista de la base aérea de Hatzerim, elevándose hacia los 35.000 pies de altitud. Su destino era un puerto bajo control hutí en Yemen. Los equipos en tierra que observaban el despegue no podían imaginar que estaban siendo testigos del comienzo de la operación de combate de mayor alcance en la historia de la Fuerza Aérea israelí. El F-15I del piloto líder estaba armado con 4 GBU-31 JDAM, bombas antibúnker de 2.000 libras diseñadas para pulverizar hormigón reforzado. Sus compañeros de ala portaban GBU-32, una variante más ligera de 1.000 libras, pero no menos devastadora. Los 18 ROMs restantes llevaban configuraciones de armamento similares. Cada piloto era consciente de que estaba exigiendo a su aeronave el máximo de sus capacidades operativas. Los tanques de combustible conformados del F-15I ROM, integrados a lo largo del fuselaje, añadían 845 galones de combustible, JP-8, lo que extendía el radio de combate de 800 kilómetros a 1.600 kilómetros. Con tanques externos y reabastecimiento en vuelo, podían alcanzar objetivos a 2.000 kilómetros y regresar a tiempo para el desayuno. Mientras la formación de 20 aeronaves ascendía por encima de los 25.000 pies, el sistema de navegación inercial GPS de fabricación israelí del piloto líder trazaba la ruta hacia Yemen con una precisión de 3 metros, incluso ante posibles interferencias enemigas en las señales GPS. Operar desde bases seguras en el corazón de Israel, en lugar de posiciones avanzadas vulnerables, aseguraba que los hutíes no tendrían ninguna advertencia hasta que las bombas comenzaran a caer. A las 18 horas con 15 minutos, el piloto líder estabilizó su altitud de crucero y viró hacia el suroeste, rumbo al Mar Rojo. Ante ellos se extendían 2.000 kilómetros de espacio aéreo hostil, una compleja operación de reabastecimiento en vuelo y objetivos que los hutíes creían estar fuera del alcance israelí. Sin embargo, un problema acechaba. Incluso con los enormes tanques conformados, los F-15 llevaban tanto armamento y volaban tan lejos que se quedarían sin combustible sobre el Mar Rojo. Si no lograban reabastecerse en los próximos 90 minutos, 20 de los cazas más avanzados de Israel acabarían como arrecifes artificiales en el fondo del mar. A las 19 horas con 30 minutos, el piloto líder observaba los indicadores de combustible, que reflejaban exactamente las proyecciones de los planificadores de la misión, pero esas estimaciones asumían que todo funcionaría sin fallos. 1 hora y media después del despegue, su F-15I consumía combustible al ritmo previsto, sin margen para errores. Si no avistaban los aviones cisterna en los próximos minutos, tendrían que dar media vuelta y regresar a la base con las alas aún cargadas de bombas. Un desenlace que nadie deseaba. Justo cuando el líder de la formación estaba a punto de tomar una decisión crítica, divisó a lo lejos 4 aviones cisterna KC-717 REM, posicionados a 35.000 pies. Los operadores de los brazos de reabastecimiento se preparaban para ejecutar la operación más exigente de sus carreras. Cada F-15I requería exactamente 4.000 libras de combustible para llegar a Yemen, descargar sus bombas y retornar al espacio aéreo israelí. No había tiempo que perder. Si te está gustando este relato, suscríbete para apoyar más contenido como este. El brazo rígido de reabastecimiento del KC-717, extendido desde la cola de la aeronave, podía transferir 1.000 galones de combustible por minuto, lo suficientemente rápido como para reabastecer múltiples cazas sin demorarse en territorio hostil. Cada cisterna transportaba 30.000 galones de combustible transferible y podía permanecer en posición durante 6 horas, aunque esta misión demandaba mayor celeridad. Al iniciar el acercamiento, el piloto líder se comunicó por radio mientras maniobraba su caza, ahora con un peso de 70.000 libras. Para alinearse detrás del cisterna líder, ambas aeronaves volaban a 300 nudos, manteniendo una formación tan precisa que parecía una operación quirúrgica. El operador del brazo, ubicado en la sección trasera del cisterna, guiaba un tubo de acero rígido hacia el receptáculo de combustible del F-15I, utilizando controles hidráulicos que permitían una manipulación milimétrica.
Cualquier desviación en velocidad, altitud o rumbo podía romper la conexión del brazo y, en el peor de los casos, enviar ambas aeronaves a una caída descontrolada. Durante este proceso, el operador debía contrarrestar turbulencias, movimientos de las aeronaves y las leyes físicas inherentes a conectar dos objetos que viajaban a cientos de kilómetros por hora. Contacto. Resonó la llamada por radio cuando el brazo se acopló con un chasquido metálico. Durante los siguientes 4 minutos, 4.000 libras de combustible JP-8 fluyeron desde el KC-7 al ROM, mientras ambas aeronaves mantenían una formación impecable. Sin esta capacidad, los F-15 israelíes estarían restringidos a objetivos dentro de 1.600 kilómetros, dejando la mayor parte de Yemen fuera de su alcance y permitiendo a Irán establecer rutas de suministro de armas más allá del control israelí. El éxito del reabastecimiento significaba que ningún aliado iraní en Oriente Medio podía considerarse a salvo. Cuando el último F-15I se desconectó del cisterna final, el grupo de ataque quedó comprometido con la misión. A las 21:45, la costa de Yemen apareció en sus pantallas infrarrojas. El complejo portuario de Hodeida continuaba descargando envíos de armas iraníes disfrazados de ayuda humanitaria, sin sospechar que 50 municiones guiadas con precisión estaban a punto de transformar su centro logístico en el Mar Rojo en un campo de escombros. A las 22 horas en punto, el objetivo se materializó en las pantallas. El extenso complejo portuario de Hodeida se desplegaba a lo largo de la costa yemení en imágenes térmicas de alta definición, revelando grúas de contenedores, almacenes, tanques de combustible y muelles que abarcaban casi 2 kilómetros cuadrados. Este puerto era el principal conducto de armas iraníes hacia los hutíes. El pod de designación Laser Lightning, montado bajo cada aeronave, trabajaba a máxima capacidad, con su gimbal girando 360 grados para mantener el objetivo fijado incluso durante maniobras de 6G. Su sistema de imagen térmica atravesaba el humo y la oscuridad, mientras la cámara de televisión ofrecía un aumento de 30 veces, capaz de identificar personas a 20 kilómetros de distancia. A través de la óptica del pod, el piloto líder confirmó que estaban en el lugar correcto. Los envíos de armas iraníes se almacenaban junto a suministros humanitarios legítimos en los almacenes, mientras búnkers subterráneos proporcionaban almacenamiento climatizado para equipos militares sensibles. Los enormes tanques de combustible junto al muelle principal contenían suficiente diésel para mantener el puerto operativo y provocar una explosión espectacular al ser impactados por bombas de 2.000 libras. Casi todos los misiles balísticos, componentes de drones y dispositivos explosivos utilizados en los ataques hutíes durante los últimos 18 meses habían pasado por estas instalaciones. Los hutíes habían convertido Yemen en un depósito de municiones avanzado para Irán, y este puerto era la puerta de entrada. La inteligencia indicaba que más del 70% de los envíos de armas iraníes transitaban por Hodeida. Destruirlo tendría un impacto devastador. En ese momento, 2 buques de contenedores iraníes estaban amarrados en el muelle principal, con sus tripulaciones completamente ajenas a que el brazo de la justicia estaba a 60 segundos de distancia. Guardias armados eran visibles cerca de los almacenes, combatientes hutíes protegiendo lo que creían un depósito de suministros fuera del alcance israelí. Estaban a punto de descubrir su error. Cuando el piloto líder obtuvo confirmación visual, ordenó el ataque y empujó su F-15I en un descenso de 30 grados hacia el puerto. El ordenador del pod Lightning actualizaba las coordenadas del objetivo en tiempo real, compensando automáticamente el viento, los movimientos de la aeronave y las condiciones atmosféricas para garantizar que su JDAM impactara dentro de un margen de 3 metros. La primera GBU-31 estaba armada y lista. En 60 segundos, una munición guiada de 2.000 libras recordaría a los hutíes por qué atacar aeropuertos israelíes era una pésima idea. A las 22:03, la primera GBU-31 JWAM del piloto líder impactó la grúa principal de contenedores del puerto de Hodeida. La ojiva de 2.000 libras no era solo una bomba poderosa, era una herramienta de demolición precisa diseñada para destruir infraestructura endurecida. Su penetrador de acero perforó 6 pies de hormigón reforzado antes de que los 945 libras de explosivo tritonal detonaran dentro del objetivo. La grúa, capaz de levantar contenedores de 40 toneladas, colapsó al ser destrozada su estructura de soporte por la explosión. Pero esto fue solo el comienzo. Cada 15 segundos, otra JDAM encontraba su objetivo con precisión quirúrgica, cada impacto cronometrado para maximizar la destrucción sin interferencias entre las armas. El segundo ataque apuntó a los tanques de almacenamiento de combustible, 6 contenedores masivos con decenas de miles
miles de galones de diésel. El diseño de la ojiva GBU-31 concentró la energía explosiva en las paredes de los tanques, rompiendo el contenedor e iniciando una bola de fuego que ascendió 200 metros en el cielo nocturno. Los ataques tercero y cuarto alcanzaron el complejo de almacenes donde se guardaban las armas iraníes. Cada ojiva de 2.000 libras liberó el equivalente a 945 libras de TNT, suficiente para colapsar paredes de hormigón reforzado y detonar cualquier munición almacenada. Explosiones secundarias comenzaron a propagarse por la instalación, mientras cohetes y proyectiles iraníes se encendían. En tierra, el personal Houthi empezaba a comprender la magnitud del ataque. A través de su pod de designación, el piloto líder veía figuras corriendo entre edificios, algunas apuntando rifles al cielo, otras gritando por radio. Pero a 35.000 pies, los F-15 ROM estaban fuera del alcance de armas ligeras y cañones antiaéreos ligeros posicionados alrededor del puerto. Sus misiles tierra-aire protegían Sanaa, no esta instalación remota que creían inalcanzable para Israel. La destrucción continuó con los ataques 5 al 8 que apuntaron a la estructura del muelle. Cada JDAM fue programada con coordenadas GPS que las colocaban en los puntos de unión entre los soportes del muelle y la estructura principal. Destruir estos puntos colapsó secciones enteras, haciendo imposible descargar barcos incluso si las grúas hubieran sobrevivido. A las 22:07, apenas 4 minutos después del primer impacto, el puerto de Hodeida había sido prácticamente borrado del mapa. Las estructuras de hormigón diseñadas para resistir tormentas y colisiones de barcos fueron reducidas a escombros por armas específicamente diseñadas para derrotar objetivos endurecidos. Incluso si los hutíes lograban reparar los daños, ya no contaban con las grúas, el almacenamiento de combustible ni la infraestructura necesaria para manejar envíos de armas a gran escala. Pero la red de apoyo iraní iba más allá del envío de armas. También habían proporcionado a los hutíes capacidad industrial para ocultar sus armas localmente, y esa infraestructura era el siguiente objetivo. A las 22:22, con el puerto de Hodeida en llamas a sus espaldas, 4 F-15I de la formación se alineaban sobre un objetivo que no parecía amenazante desde el aire, pero era crucial: la fábrica de hormigón de Bajil. Para muchos, atacar una planta de cemento con armas de precisión parecería desproporcionado, pero la inteligencia israelí había identificado esta instalación como uno de los objetivos militares más importantes en Yemen. Los hutíes no usaban este lugar para construir aceras. Ingenieros iraníes habían modificado la planta para producir hormigón de ultra alta resistencia con aditivos especializados, creando muros de búnkers capaces de resistir bombardeos convencionales. Cada puesto de mando subterráneo, almacén de armas y complejo de túneles construido por los hutíes en los últimos 2 años dependía del hormigón de esta fábrica. Destruirla significaba eliminar su capacidad para proteger futuras instalaciones militares de ataques aéreos. A través de sus pods de designación, los pilotos podían ver el complejo industrial extendido sobre varias hectáreas. Múltiples torres de mezclado de hormigón se elevaban 40 metros, conectadas por sistemas de cintas transportadoras que movían materias primas entre edificios de procesamiento. La fuerza laboral civil había evacuado cuando comenzaron los ataques al puerto, pero las fuerzas de seguridad hutíes permanecían en el lugar, intentando en vano proteger su inversión. A las 22:24, el compañero del piloto líder lanzó la primera GBU-32 TODAM hacia la torre de mezclado principal. La ojiva de 445 libras generó una explosión que destrozó maquinaria, sistemas eléctricos y equipos industriales en toda la zona objetivo. La explosión perforó la estructura de hormigón reforzado de la torre antes de detonar en los espacios de maquinaria, enviando una nube masiva de polvo de hormigón y fragmentos de acero por todo el complejo. La torre de 40 metros colapsó sobre edificios adyacentes, eliminando instantáneamente la capacidad de producción primaria de la fábrica. Los ataques segundo y tercero apuntaron a los silos de almacenamiento de cemento, contenedores masivos que albergaban cientos de toneladas de materias primas. Las explosiones rompieron las paredes de los silos, creando nubes de polvo que se mezclaron con los incendios de los equipos encendidos, transformando toda la instalación en un páramo sofocante. El ataque final eliminó las subestaciones eléctricas que alimentaban las operaciones de la fábrica. Sin electricidad, cualquier equipo que hubiera sobrevivido era inútil, y las reparaciones requerirían reconstruir la infraestructura industrial desde cero. La precisión necesaria para impactar componentes específicos dentro del complejo, mientras se evitaban estructuras civiles cercanas, demostraba la exactitud de la GBU-32, que era de 5 metros incluso a máxima distancia. A las 22:26, la fábrica de hormigón de Bajil estaba completamente destruida, y sus capacidades de producción especializadas habían sido eliminadas
amenazadas permanentemente. Los hutíes habían perdido su capacidad para construir nuevas instalaciones endurecidas, viéndose obligados a depender de búnkers existentes que ahora eran vulnerables a futuros ataques israelíes. Más importante aún, la inversión iraní en su proyecto había sido aniquilada en menos de 20 minutos. Si te gustó esta historia, suscríbete para no perderte más contenido como este.